Ponerla la nota del coronel y los invito a que la vean. Es tremendamente preocupante. Ustedes que viven preocupados por Venezuela, por esto, por lo otro, ponela. Así es, no cuentan con los requisitos, especialmente del grado. Un ejemplo, a ver, el comandante del ejército actual, mire usted esa situación rara, nunca antes se dio. Es ascendido mediante decreto supremo por el gobierno de Yanine Áñez. El gobierno actual no lo reconoce como general porque la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha ratificado su ascenso, como corresponde, mediante resolución camaral. Entonces, esos oficiales están vistiendo el uniforme con el grado de general, pero no son reconocidos como generales. Mucho más allá, no son reconocidos en sus pagos de haberes. Entonces, es una situación bien crítica, y así están durante 2 años consecutivos. Entonces, no cumplen las funciones. Y esto se ha politizado a profundidad porque hay un interés, no solamente de castigarlos, que por una parte es sentar precedente al que no cumple las disposiciones del movimiento al socialismo, le va a ir mal como a estos. Es decir, castigar disciplinariamente, podríamos, sometimiento es lo que buscan. El problema político va más allá de eso, porque teniendo un mando puesto por el poder político, bajo los intereses y supervisión política, van a permitir que las Fuerzas Armadas, en futuros empleos de las Fuerzas Armadas que podrían venir ante conflictos internos sociales, el mando haga lo que le diga el órgano ejecutivo. Primer elemento, ¿y qué es lo que buscan? Que las Fuerzas Armadas no intervengan en conflictos sociales cuando sobrepasen a la policía. Por 2 motivos. Uno, porque a ellos no les conviene que la comunidad internacional tenga conocimiento de que se emplearon Fuerzas Armadas y armas letales contra el pueblo. Y eso le va mal al gobierno, a cualquier gobierno. Pero el segundo elemento es de que ellos cuentan con fuerzas sociales de mayor número, equipadas y entrenadas por extranjeros para dirimir cualquier conflicto social y enfrentar a la sociedad civil que se oponga al gobierno. Entonces no necesitan Fuerzas Armadas, Melvin. Ellos no necesitan militares en las calles porque primero los comprometen y segundo porque tienen la fuerza suficiente para controlar un conflicto en el país. Y lo que ellos buscan es generar prácticamente una situación de desamparo ante la sociedad, tanto de las Fuerzas Armadas, no tanto de la policía, pero de alguna manera sí, y dirimir cualquier conflicto con sus movimientos sociales. Eso es gravísimo, porque lo que busca el gobierno ante probables desestabilizaciones internas provocadas de cualquier parte, sea por ellos o por otro lado, quienes definan la situación son sus movimientos sociales al estilo Venezuela, con los colectivos. Usted sabe que los colectivos son los que salen a las calles, matan, asesinan, secuestran y no hay investigaciones para ello. Las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles controlando el resto de la seguridad como un anillo externo para dominar la situación en el país. Entonces, eso es lo que pretenden acá en Bolivia. Y por eso es que están desestabilizando internamente a las Fuerzas Armadas, poniendo a la gente de confianza de ellos políticamente y en el futuro manejarlas a través de esos mandos ya supeditados a la parte política, por intentar de encontrar justicia. Porque el Tribunal Constitucional ya falló en contra de una resolución que prácticamente desconoce la reglamentación interna de ascenso de las Fuerzas Armadas, cuando le ordena o dispone, mejor dicho, que la Asamblea Legislativa Plurinacional elabore una ley de ascensos, por encima de la ley que ya existe, por encima de los reglamentos militares de ascenso.
Entonces, no tienen ellos la confianza en ningún órgano del Estado, mucho menos en la justicia. Por lo tanto, ellos saben que van a hacer en vano sus reclamos, pero lo que sí ellos buscan es por lo menos que escuche el órgano ejecutivo que está cometiendo errores graves en contra de la institucionalidad y en contra de la carrera militar. El ascenso al generalato son por 30 años de servicio permanentes, continuos, y es de sacrificio, porque los militares que llegan a reunir los requisitos se sacrifican en la frontera, se sacrifican en muchas partes, se sacrifican en los institutos y hacen una carrera disciplinaria, ganando puntaje para llegar con el máximo y obtener el grado de general como un derecho. Pero le están vulnerando no solamente el derecho fundamental de estar en el mando cuando le corresponde por jerarquía militar ejercer un determinado cargo. Pero en este caso le desconocen, cuando a usted le desconocen un derecho, prácticamente están vulnerando no solamente la Constitución, sino las leyes y los reglamentos. Además, desmoraliza no solamente al oficial de sus 30 años de carrera que hizo, cuando se lo desconocen, sino también repercute en la familia militar. No la familia propia del oficial, sino toda la familia militar que forma parte de las Fuerzas Armadas. Porque un general o un comandante tiene subalterno, dependiendo del cargo que tiene, puede mandar a 100, 200, 300 personas, incluso a 500 o más. Todos esos subalternos esperan que su comandante sea un conductor con el rango máximo, porque se lo merece. Pero cuando lo ven a su comandante manipulado por la parte política, ridiculizado ante los demás, le pierden el respeto y además desmoraliza. Entonces hace que la institución militar pierda la capacidad de conducción en todo sentido. Pero como le decía Melvi, esto tiene su finalidad. La finalidad es disminuir a las Fuerzas Armadas al máximo, restarle la capacidad a las Fuerzas Armadas para finalmente impedir que las Fuerzas Armadas intervengan en el futuro en situaciones sociales internas, porque a ellos no la necesitan. Ya tienen sus colectivos, ya tienen sus movimientos sociales, ya tienen su gente para dirimir cualquier conflicto interno. Y eso es grave, porque lo que buscan es el enfrentamiento que puede degenerar en situaciones grandes en el país, que va a enlutar a muchas familias. Los hechos de Sacaba y Sencata, que se lo han echado a los militares, han sido movimientos sociales desplazados por ellos. No han sido desplazados por otra, sino por la parte política que está gobernando ahora. Entonces, ellos son los responsables de las muertes. Ellos son los responsables de las quemas de los Pumas Katari. Ellos son los responsables de la destrucción de varios bienes y servicios. Entonces, quedan impunes esas situaciones porque sucedieron en enfrentamientos sociales entre sociedad civil. El tema es muy preocupante, valiente el coronel Santisteban en decirlo de esta manera. Y ¿saben qué? Debe ser el ideal del gobierno, tener milicias, pero necesita tener Fuerzas Armadas. Necesita tener Fuerzas Armadas para dar una imagen de institucionalidad. Ahora, Fuerzas Armadas sometidas al poder político. Está bien que la Constitución dice cómo funcionan las Fuerzas Armadas y dice el presidente de la República, el capitán general de las Fuerzas Armadas, se maneja administrativamente por el Ministerio de Defensa y operativamente por la parte institucional de las Fuerzas Armadas, comando en jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera.
Pero fíjense ustedes que si llegan a manejarlo como lo está diciendo el coronel Santisteban, este general que está ahí, sin ningún tipo de mérito, sin ninguna nada, lo único que va a hacer es facilitar el camino para que las milicias populares y para que los matones del gobierno, los paragubernamentales, comiencen a actuar a su libre albedrío, y cada vez que hay un quilombo los van a sacar a ellos vestidos con camisetas, pero no como militares, pero con instrucción militar. Pone en la página que tenemos, polémica en Bolivia por entrenamiento militar a civiles, 6 de agosto del año 2010. 6 de agosto del año 2010, mostrar la foto un poquito. Ey, no estamos inventando. Hasta a las mujeres de pollera las tienen haciendo entrenamiento. ¿Cuánta gente habrán destinado ya a esto? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente capacitada? Y ojo, no estoy hablando del servicio militar obligatorio. No, ese es una cosa. El premilitar también es otra cosa. Esas son las formalidades. Estamos hablando de la militancia capacitada militarmente, instruida militarmente, cosa que no corresponde, pero instruida militarmente. Reitero,